¿Qué tal, estimados hermanos y amigos? Bienvenidos a este programa de Visionarios para su servidor, Pastor Mauricio Navas, Pastor General de la Iglesia del Camino. Es una bendición, es un privilegio saber que estamos llegando a miles de hogares, no solamente dentro de las fronteras de nuestro país, sino que también estamos lanzando nuestra señal del Camino Televisión a lo largo de todo el mundo, y todo esto gracias a la tecnología moderna, a la tecnología de Internet. En esta oportunidad tenemos invitados muy especiales. Uno de ellos es el doctor Samuel Pagán, quien es decano del Centro de Estudios Bíblicos en la ciudad de Jerusalén. Me refiero a la tierra de Israel, y le acompaña también su querida esposa, nuestra hermana y doctora Noemí de Pagán. Creo que vamos a tener un gran tiempo con ellos, vamos a tener un buen diálogo con ellos, vamos a aprender bastante. Es una persona sumamente experimentada en las Sagradas Escrituras y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Samuel Pagán. Saludos cordiales, mis buenos hermanos y hermanas en Cristo. Qué gusto es estar aquí en el programa y qué gusto poder saludar a la buena comunidad a través de la televisión. Amén. Aquí en San Salvador y en la República del Salvador. Bienvenida, doctora, también usted acá. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos a todas las personas que están al contacto de nuestra voz. Nos sentimos felices de estar aquí en esta mañana con usted, en este diálogo. Esperamos que sea una experiencia hermosa, no solamente para nosotros, sino también para el público. Estamos seguros. Este programa es muy gustado por pastores de congregaciones, gente cristiana, pero también de otras denominaciones no evangélicas. También les gusta sintonizar este programa porque presentamos cosas muy buenas. Aquí no hay violencia, aquí no hay ataques, aquí es todo hablar de cosas muy hermosas, y por eso es que la gente disfruta mucho este programa de Visionarios. A ver, comencemos. Por lo menos tiene buen título el programa. Bonito el título. Muy bien. Doctor Pagán, me entiendo que no es la primera vez que usted visita este país. Mira, visité en varias ocasiones El Salvador a final de los años 80, cuando estaba sirviendo como director de traducciones de la Biblia para las Sociedades Bíblicas Unidas y los programas que se tenían aquí en El Salvador. Y llegué aquí y fui recibido muy bien, y gusté y disfruté desde la comida hasta la fraternidad de las iglesias, el compañerismo, y luego de casi 30 años regreso, pero veo un país diferente, veo un país más dinámico, nuevas avenidas, comunicación. En esa época no había internet, nos comunicábamos por fax. Sí, correcto. Era rápido. La cosa fácil. Rápida de ese momento. Pero ahora en un nuevo mundo es mi placer regresar aquí en el nombre del Señor. Cuando me dice usted que a finales del 80 se refiere al tiempo cuando estábamos en un periodo de guerra aquí en el país. En el medio de los desafíos. Sí, fue un tiempo muy singular, caótico, desastroso, que por supuesto nadie en El Salvador anhela que vuelva a suceder eso, ¿verdad? Estamos en una etapa realmente diferente. Usted ha expresado, ve el país más dinámico. Ciertamente ha habido un avance, un desarrollo después de la guerra, después de la firma de los acuerdos de paz, que fue en 1992. Ya el país ha tomado otro rumbo. Y por cierto, la gente salvadoreña es muy cariñosa, muy amable. Sí, no. Me han recibido con mucho cariño, mucho respeto, gracias. Las iglesias que hemos visitado, los programas de radio y televisión que hemos visitado, el ambiente ha sido muy bueno. Y damos gracias a Dios por eso. Creemos, doctora, que entonces van a estar viniendo más seguido. Vamos a ver. Esperamos que sí. Le contaba a los amigos que nos recibieron cuando llegamos acá a El Salvador que nos vamos a quedar más tiempo porque nos poncharon el pasaporte por 80 días. Sí, tiene Así espacio, que ya entonces podemos quedarnos un tiempo más. No sé cómo van a hacer ellos, pero ciertamente nos sentimos felices con la gente de El Salvador. Son buenos amigos, son buenos creyentes y son gente amable que nos hacen sentir como si estuviésemos en nuestra patria. Amén. Qué bueno, hermana. Y ciertamente la iglesia está luchando para superar los problemas que estamos viviendo. Todo país tiene problemas, ustedes lo saben perfectamente bien, pero creemos que Dios va a ayudarnos a sacar adelante este país. Es un país con gente muy hermosa, gente muy linda, trabajadora, emprendedora, y Dios sabemos que tiene de la mano este país. Por cierto, el único sobre la faz del mundo que tiene el nombre de Jesús, El Salvador. A ver, así es. Hermano, hablemos un poquito de las traducciones bíblicas. ¿Qué nos puede contar al respecto? Mira, el mundo de las traducciones bíblicas es un mundo extraordinario.
y fascinante. Es un mundo donde se une el texto bíblico en los idiomas originales, en hebreo, secciones en arameo y en griego, pero se une ese texto, ese mensaje de Isaías, digamos, y de Ezequiel, y en el Nuevo Testamento de Pablo y ciertamente de Jesús. Entonces ese mensaje lo tomamos y lo vertimos en idiomas contemporáneos. Y ese viaje, por llamarlo de alguna manera, de los textos originales a los textos actuales, requiere esfuerzo. No solamente conocer los idiomas bíblicos y conocer el idioma contemporáneo, requiere conocimiento de lingüística y de sociolingüística y de exégesis y de teología. O sea, requiere una serie de estudios y comprensiones, porque el objetivo nuestro es producir en los lectores el día de hoy las respuestas que tuvieron los mensajes de Isaías o de Jesús en los primeros oyentes o las primeras personas que escucharon y vivieron el mensaje de Jesús. Sí, sí. Quiere decir que una palabra, como mencionaste en las crisis del siglo XXI en El Salvador, pero que es en este momento, hay violencia por la todos lados. verdad es que no vayan a pensar que únicamente El Salvador está involucrado en esta crisis de violencia, por ejemplo, Sí. de falta de valores, de crisis interpersonales. El mundo está así. Hay palabras bíblicas que tienen validez y pertinencia extraordinaria. Por ejemplo, en el momento de la crisis recordamos Isaías: no temas porque yo te redimí. En el momento de alguien descarriado que regresa al hogar, recordamos nuevamente la parábola llamada del hijo pródigo, pero que un mejor título debería ser la parábola del padre perdonador. Sí, sí, Porque sí. hubo que perdonar no uno, hubo que perdonar dos. Sí. Y el texto bíblico tiene una pertinencia extraordinaria. Sí. Para una sociedad convulsa, para una sociedad en crisis, la palabra del Señor se hace realidad y le da número uno, le da sentido de esperanza a los creyentes. Número dos, le da sentido de dirección. Sí. Y número tres, le da la autoridad y le da el valor y le da la dignidad y le da el poder para ponerse de pie y enfrentar las dificultades y las adversidades en el nombre del Señor y conquistar el futuro y llegar al porvenir de pie, como Dios quiere que lleguemos. Definitivamente el libro Te de di el sermón Isaías. completo, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. El libro de Isaías realmente es un libro precioso, y a propósito que usted lo Sí. menciona, quiero compartirles algo que Dios nos dio para este año en la congregación, en la Iglesia del Camino. El Señor nos ha venido dando una promesa en los últimos años. Ahí por el mes de diciembre, cuando ya el año está terminando, Dios nos ha dado una promesa que va a Él a cristalizar en el transcurso del año muy bien. que comienza. Entonces, cuando termine el año 2017, o está terminando el año 2017, Dios nos dio una promesa para el año 2018, que es el año que estamos viviendo, ¿no? Y el Señor nos dio una precisamente en Isaías 43, versículo 19. Mira eso. Otra vez abriré camino en el desierto. En el desierto. Y ríos en la tierra de soledad. Estamos como Iglesia del Camino firmemente fundamentados en esa promesa. Porque hay gente que cuando se dan problemas de tipo nacional o personal o familiar, hay gente que cae en desesperanza, piensa que nunca sus problemas van a tener solución, que creo que el enemigo también se encarga de hacernos creer que nuestros problemas van a ser eternos, ¿verdad? Cuando realmente tenemos ofertas divinas que nos hablan de cómo Dios nos puede ayudar a superar problemas y dificultades. Entonces creemos que esa promesa era muy, que le dijera, era muy apegada a nuestra necesidad, muy propia de los salvadoreños, e incluso de los hermanos aquí en El Salvador, ¿verdad? Muy bien. Un Dios que nos dice, ¿verdad? Sí abriré, ¿verdad? Camino donde pareciera que no hay, como le sucedió al pueblo de Israel cuando parecía no había salida frente al Mar Rojo y el ejército del faraón detrás de ellos, ¿no? Sin embargo, Dios abrió un camino en medio del mar. Creo que es una gran promesa que Dios nos ha dado, y les comento esto porque definitivamente para nosotros ha sido algo sumamente importante esa promesa que el Señor nos ha dado. Pero sigamos platicando, por favor, y perdone que le interrumpí un poco. Le añado, fíjate cómo has podido relacionar de manera directa el texto bíblico con la realidad. Con la realidad. Eso se llama contextualización. Y una de las cosas que le decimos
a los creyentes que estamos visitando en América Latina y el mundo, es que una de las grandes, como la sociedad contemporánea, está viviendo un momento depresivo, de la misma manera que hay personas que les da depresión y se entristecen, dejan de comer o comen mucho, y algunos el caso crítico, ¿verdad?, hasta instinto suicida. La sociedad contemporánea está manifestando actitudes similares de las que tienen personas con depresión. Algunos se desorientan, las sociedades, inclusive sociedades con actitudes y decisiones que tienen repercusiones de muerte. Yo le he estado diciendo a la gente y le he estado diciendo en diversos canales, tanto cristianos como seculares, Sí. que Dios lo que quiere del mundo y de la sociedad y de los individuos, que si se resbalan y se caen, que se pongan de pie. Amén. Dios nos ha dado dos buenas manos para que las pongamos en el piso y nos levantemos. Amén. Porque lo peor que le puede pasar a un individuo, a una familia, a una sociedad, a un continente, a un mundo, es resbalar, caerse y enamorarse del suelo. Dios no quiere que nosotros estemos en el suelo, sino que nos pongamos de pie y podamos proseguir en la vida con sentido de victoria y con sentido de autorrealización y con sentido de efectividad al responder a las demandas de la vida. Estamos totalmente de acuerdo, doctor, con lo que usted está expresando. Yo tengo una frase que la uso mucho en mis predicaciones: no se queden lamiéndose las heridas. Ah, ¿verdad? muy bien. Es una expresión un poco durita, pero es, sí muy visual. Muy visual, ¿verdad? Muy visual. Muy buena para levantar ánimos. No se quede ahí lamiéndose las heridas, pero recuerde que aunque 7 veces el justo cae, el Señor dice que lo va a levantar. Y a propósito, doctora, Puerto Rico ha pasado momentos de dificultad, ¿no? Por esto del huracán y todo eso. ¿Cómo han aplicado ustedes, cómo el pueblo puertorriqueño, que con una trayectoria cristiana, ¿verdad?, de gente de fe, ha enfrentado esta situación difícil que devastó prácticamente a Puerto Rico? Ciertamente ha sido la situación más desafiante que ha vivido nuestro pueblo en los últimos 60 años, más. O tal vez más. De hecho, nos tomó de sorpresa. Nosotros estábamos en Puerto Rico cuando recibimos el azote de María, del huracán María, y nos tomó por sorpresa a todos. Nosotros no creíamos jamás que una situación fuera a ocurrir en nuestro país. Y llegamos a nuestro país antes de esta situación a una campaña de aniversario de una de nuestras congregaciones. Y nosotros le decíamos al pastor, pero se está escuchando un ambiente de dificultad que va a azotar a Puerto Rico. ¿Piensa usted que debemos nosotros llegar a nuestro país en una situación como esta? Y él se mantenía firme: sí, los queremos aquí en Puerto Rico. Luego nosotros, mi esposo y yo hablando, nos dimos cuenta que el Señor nos quería, porque fue el momento que nosotros tuvimos la oportunidad durante 6 días más o menos, luego del huracán, para trabajar con la iglesia, trabajar especialmente con las familias de la comunidad que lo habían perdido todo. Ver las casas en el suelo, especialmente aquellas casas de madera, parecían como si una retahíla de maderas que tenía de pronto un niño para jugar y construir, volver a construir. Y ese ambiente de desolación, de tristeza, de desafío, de profunda amargura que vivió nuestro país, me parece que lo ha hecho más fuerte que antes. Veo un nuevo Puerto Rico. Ahora la historia de Puerto Rico es antes de María y luego de María. Porque luego de esa experiencia hemos visto cómo las iglesias se han unido y cómo el gobierno ha podido responder y acercarse más a las iglesias, pero con respeto, ¿verdad? Porque a veces los gobiernos no tienen el respeto hacia las congregaciones, más a menos que no sea verdad, para adquirir algún tipo de beneficio. Sin embargo, el gobierno se ha unido a todas las iglesias y todo el pueblo como parte de un solo pueblo, y se han dado cuenta que han podido salir de esa situación. Todavía estamos con mucha
problemas que se están resolviendo, pero se ha podido salir de esa situación, pastor, porque la iglesia ha dado el testimonio más fuerte y firme en una situación como esta. En estos momentos ha sido la iglesia, muchas de nuestras congregaciones, las que han salido a reconstruir escuelas, las que han salido a reconstruir los negocios, las que han salido a repartir las comidas, han sido las iglesias que han estado por semanas cocinando para la comunidad. O sea que ha sido un momento donde la frase que se corre por todo el país es: ahora somos más fuertes, porque la iglesia tiene voz. Y nos parece, ¿verdad? A veces pasamos por situaciones que el Señor nos permite vivirla para recordarnos, como muy bien indicaba mi esposo en la palabra, para recordarnos que Él quiere que nosotros vivamos de pie. Amén. Frente a las adversidades, frente a las dificultades, nosotros no nos sentimos derrotados ni nos vamos al suelo. Frente a las dificultades y a todos estos desafíos, la iglesia se mantiene en pie, y especialmente, ¿verdad? Yo me voy a tomar el atrevimiento de tocar el tema de que especialmente a las mujeres. Nosotras las mujeres, especialmente a las mujeres cristianas, todo el pueblo cristiano evangélico, y también los hermanos católicos también, pero especialmente nuestros hermanos evangélicos y las hermanas evangélicas se han desarrollado en Puerto Rico unos proyectos liderados por los sectores femeninos de la iglesia, donde nosotros proclamamos que este es el año de grandes victorias, porque las pruebas, después de la prueba y después de la tormenta, viene esa calma y esa paz y esa felicidad que únicamente el Señor puede dar. Créame, hermana Noemí, que esto me emociona. Claro. Me emociona definitivamente. Yo siempre he creído de que la iglesia tiene que ser una respuesta para la sociedad. Claro. Tiene que ser una respuesta para el país. Por supuesto, no en nuestras naturales fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que está con nosotros, claro, que es el Señor nuestro Dios. Definitivamente. ¿Cree usted, doctor Pagán, que la iglesia tiene que influir en la vida de una sociedad? Ciertamente, mira, hay muchas formas. Primero, es un mandato divino, sí, porque nosotros no solamente somos la luz del mundo, sino la sal de la tierra. Entonces el Señor le añadió a esa afirmación teológica que es importante porque no solamente da sabor, sino preserva. Es un acto de cubrir, es un acto de protección divina, que es una imagen casualmente de Isaías, donde uno ve que el Dios bíblico extiende las alas de forma tal de proteger a su pueblo, y la iglesia tiene ese ministerio en el día de hoy, y lo lleva a efecto con la predicación del evangelio, que es capaz de salvar individuos y transformar familias y cambiar comunidades y desafiar naciones y desafiar ciudades, pero no solamente a través de la predicación dominical, sino a través de la educación cristiana y la educación de valores que se presenta no solamente en las escuelas de la iglesia, sino en los programas de radio, en los programas de televisión, en los diversos medios, pero no solamente a través de la predicación de las enseñanzas, sino a través del testimonio público, de forma tal que el pueblo completo, no solamente el gobierno, sino las instituciones económicas, las instituciones bancarias, las instituciones de educación superior en los países, puedan ver en los creyentes y en la iglesia gente e instituciones que tienen espina dorsal, que tienen dignidad, que tienen moralidad alta, que tiene valores éticos que comunican, que afirman, que celebran, que destacan, que comparten. Entonces, en una sociedad donde, como nos ha llegado el siglo XXI, donde las fronteras éticas se han desdibujado, donde los linderos morales se han oscurecido, donde los valores se han desorientado, hay una institución, hay otras más, gracias a Dios, sí, pero por lo menos hay una institución de fe que puede decirle al pueblo y puede compartir con el pueblo y anunciarle al pueblo
para poner una palabra muy evangélica y muy de predicación, yo soy un predicador, aquí estamos entre 3 predicadores, para poner una palabra muy común, para anunciarle al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, no solamente a su luz, sino a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Sabe Dios cuántos el domingo próximo van a predicar de ese texto? Porque lo estamos mencionando aquí. Sí. Una pregunta, déjeme ser oportuno, aprovechar más bien esta oportunidad para hacer esta pregunta. Cuando Jesucristo habla de su iglesia, Jesucristo dijo estas palabras: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Muy bien. A ver, enséñanos un poquito, ¿qué quiso decir Jesús? Mire, ese es un texto extraordinario. Ajá. Y para los que me ven, parte del mensaje mañana por la noche en la iglesia es llevarlos a la cueva que se conoce como la puerta del infierno. Porque Jesús de Nazaret, ahora mañana en la iglesia y en estos días yo le he pedido a las congregaciones que tengan el sistema de PowerPoint, porque no solamente estoy predicando y enseñando sobre lo que Jesús hizo, sino que estoy enseñando lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo e identificando el lugar donde lo hizo, de forma tal que pudieran coordinar. Y uno de los lugares vamos a ir a la puerta del infierno porque Jesús tenía su PowerPoint y en el PowerPoint de Jesús era la naturaleza. A todo color. Claro. Recuerda cuando habló acerca del fruto, lo llevó a una higuera. Ajá. Cuando iba a hablar de Jerusalén, lo llevó a la montaña en el Monte de los Olivos, donde se podía ver Jerusalén como todo. Y cuando iba a hablar de la puerta del infierno, lo llevó a una cueva que está en Banias, en la ciudad de Banias, antigua ciudad de Banias, en Cesarea de Filipo, y lo llega en el norte, posiblemente pensamos, esto lo explico en mi libro sobre esto, pensamos que es el lugar más al norte que visitó Jesús de Nazaret. Fue en Es Banias. fronterizo ahora con Líbano. Y con Siria, ¿no? Uno lo ve y todo, la altura de Golán, Sí. el Monte Hermón, uno pasa para llegar allí al lado de Dan, que uno puede ver el Líbano por un lado y Siria por el otro, o sea que es un lugar muy importante. Y en ese lugar se hacían sacrificios humanos. Por eso es que se llamaba la puerta del infierno. Y todos los años Baal, que era el dios que se reconocía en ese lugar, pedía sacrificios humanos. Y mañana yo les voy a explicar cómo se hacían los sacrificios humanos y por qué Jesús le dijo: no prevalecerá contra mi iglesia la puerta del infierno, porque un tipo de experiencia religiosa que promueva la muerte no proviene de Dios. No. Un tipo de experiencia religiosa que promueva la desesperanza o el suicidio o el descontrol familiar o la desorientación personal no proviene de Dios. La puerta del infierno representa experiencias religiosas que no producen en los seres humanos y en la comunidad en general esperanza, vida, transformación, sanidad, liberación, restauración, renovación, todos esos elementos positivos. Cuando una experiencia religiosa no produce transformaciones positivas en individuos y en las comunidades, no proviene de Dios. Y el Señor dice: sobre eso no se edifica mi iglesia. Mi iglesia se edifica sobre experiencias religiosas que producen bondad y virtud y sanidad y transformación en las personas. Muchas gracias, doctor. Qué hermosa explicación, indiscutiblemente, la que hemos recibido acerca de ese versículo. Esto es complicado. Sí, hay una frase que, perdone que se lo diga, pero... No, por favor. Es que me acuerdo, cuando usted habla de esa manera, recuerdo algo que Dios puso en mi corazón. El Señor restaura, Sí, Satanás destruye. muy bien. ¿Verdad? Porque sí, nosotros podemos ver una Muy vida, bien, muy bien. una vida que está, qué sé yo, al borde mismo del abismo. El Señor va a restaurar esa vida. Satanás tratará de terminarla, de destruir. Empujarla por el abismo. Empujarla. Muy bien. Toda religión que no está llevando, Experiencia agrupación religiosa. religiosa, que no esté llevando a la gente a restauración, sino a muerte,
no proviene de Dios. No proviene de Dios. Toda agrupación religiosa, experiencia religiosa que no lleve al amor sino al odio, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Me gusta mucho eso porque estamos totalmente de acuerdo. Queridos televidentes, estamos dialogando en este programa de Visionarios con alguien muy especial, el doctor Samuel Pagán y su esposa, nuestra hermana Noemí de Pagán. Muy experimentados en las Sagradas Escrituras, en la traducción de los idiomas originales de la Biblia a nuestro muy querido idioma español. Toda una experiencia, toda una vida de experiencia y de conocimiento en las Sagradas Escrituras. Vamos a volver con ellos en breves momentos, pero vamos a ir a una pausa y después continuamos con este hermoso diálogo con nuestros invitados de esta oportunidad. Estamos ya de regreso después de esa pausa. Le hemos compartido actividades muy importantes que vamos a tener en el mes de abril relacionados con el proyecto Tomando mi Nación y el proyecto No Matarás, dos proyectos estrictamente de orden espiritual, pero buscando el favor y la ayuda de Dios para que nos ayude el Señor a resolver los problemas de violencia que todos sabemos que tenemos en el país y que anhelamos lo más pronto posible puedan terminar con esa bendita ayuda del Señor nuestro Dios. Sigamos platicando un poquito. Estoy muy emocionado cómo ustedes le dan ese toque muy, muy hermoso a la palabra del Señor. Recuerdo, hermano Samuel, y me voy a aprovechar este programa de todo su conocimiento. Mi placer. Recuerdo que cuando Elías, el profeta de Dios, después de aquella grande victoria en el Monte Carmelo, la reina lo amenaza, él sale huyendo, llega al monte del Señor, al monte Horeb. Y ahí el Señor tiene una tremenda experiencia con Elías, o más bien Elías con el Señor, más bien, ¿verdad? Pero en medio de su depresión, Elías le dice al Señor, solo yo he quedado. Y le dice, Señor, no solamente tú has quedado, hay 7,000 más, ¿verdad? Que no han besado a Baal. Pero yo le agrego un poquito y hago una coherencia con otra partecita en la Biblia. Y digo, pues si es que escondido en cuevas es fácil no besar a Baal, porque esos 7,000 de ellos no sabemos qué hicieron, ¿verdad? De Elías sí sabemos qué hizo, porque estuvo en el escenario de la lucha tremenda que en ese momento, sí, que en vivo, que se libraba contra el culto de Baal y el desvío del pueblo de Israel. Hermano, y ahí es donde creo yo que vuelve el tema que toqué en el primer segmento de nuestro programa de Visionarios. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que sí ciertamente tener sus reuniones, tener sus cultos, eso es importantísimo, ¿verdad? Pero no podemos dejar de estar en las calles como Cristo lo hizo. Háblenos un poquito, por favor, de eso. Esas narraciones de Elías son narraciones extraordinarias. Elías es uno de los profetas del siglo IX, de toda la Biblia, pero en el siglo IX, uno de los profetas clásicos más importantes. Un hombre aguerrido, valiente, firme, es un hombre decidido, enfrentó las adversidades y luego de un triunfo tan extraordinario como el que tuvo con los profetas de Baal, luego de un logro tan especial, la gente invierte toda su energía en ese tipo de experiencia y cuando acaba se queda como un vacío emocional liberándose uno. Y al otro día, Jezabel le dice, te voy a hacer como tú le hiciste a ellos. Elías no se puso a pensar de que Jezabel no tenía el poder para hacer eso. O sea, la reina, la esposa de los reyes, no tenían la capacidad de mandar a matar a nadie. Pero ante la amenaza, la gente que está deprimida, la gente que está sin energía emocional y espiritual, cree en cualquier cosa y generó en Elías una actitud no característica de él, salir huyendo. O sea, si en algún momento había que salir huyendo, era frente a los 450 profetas de Baal y las 400 profetas de Astarot. O sea, que no son de la reina. Sin embargo, actuó de una manera inadecuada. En el camino, Dios le fue diciendo y fue revelándose, Elías, tómalo con calma, te falta mucho, tú no sigas en esta huida. Pero la contestación de Elías, tú no sabes, Dios, si es que yo quedé solo.
tampoco era verdad. Tampoco era cierto. Tampoco era cierto, porque la depresión hace que la gente vea lo que no es verdad. Exagera. Se mete en la cueva, Casualmente a nuestros peregrinos que van con nosotros a la Tierra Santa, los llevamos al Monte Carmelo para que vean, pero también los llevamos a la comunidad donde está la cueva donde se escondió, donde la tradición dice que se escondió, porque son programas más educativos, más para ayudar en la exégesis y en la predicación. Entonces, lo interesante del caso de la cueva, la conversación de Dios con Elías, es que Elías estaba en la cueva y Dios se quedó afuera, no entró a la cueva. Se reveló en varias ocasiones y Elías no se dio cuenta. Por fin, cuando Elías no se da cuenta que es Dios que estaba afuera, le dice: Elías, sal de la cueva, porque con gente que está encuevada, yo no puedo tener conversaciones que puedan ser entendidas. Con gente encuevada yo no hablo. Recuerda cuando el Señor llega a Jericó y Zaqueo se sube al árbol. Sí. Lo primero que, antes de hablar, el Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí y pon los pies en el piso, que con gente encumbrada tampoco yo hablo. O sea que Dios habla de corazón a corazón con los seres humanos. O sea, esconderse de Dios, según el Salmo 137, es una experiencia infructuosa. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Esconderse de Dios es un proyecto fútil. Quiere decir que lo mejor que nosotros hacemos cuando estamos bien o cuando estamos mal es detenernos un poco y decir como el apóstol Pablo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esa pregunta sincera. Recuerda que el Señor intervino con él y le pregunta el Señor: ¿cree que yo puedo hacerlo? Él le dice: sí, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, porque siempre hay rincones de nuestra vida que se resisten, por alguna razón u otra, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en ese entorno, nosotros tenemos un Elías que escuchó la palabra del Señor, salió de la cueva, pero sale de la cueva transformado, hizo otra, siguió su ministerio, pero hizo dos cosas importantes después. Uno, identificó a su sucesor y lo preparó. Y lo preparó para que pudiera seguir haciendo su encomienda. Y parece que fue buen discípulo Eliseo. Cuando fue transpuesto, la gente dice que vino un carro de fuego, se lo llevó. No, lo que dice la Escritura, que vino un torbellino, una especie de tornado, de remolino, que se lo lleva. Ese acto es el camino para dejar a Eliseo, que en la iglesia cristiana se ha visto como un paradigma de la parucía, donde el Señor se fue, pero dejó sus discípulos. O sea, una gran enseñanza el día de hoy para Elías, para Eliseo y para los creyentes, que nosotros como líderes cristianos, yo como traductor de la Biblia, ya yo estoy buscando las nuevas generaciones de traductores que puedan seguir este ministerio, las nuevas generaciones de profesores de Biblia, pero de Biblia en la Tierra Santa, que se predique y que enseñen la palabra en el lugar, en el monte de la bienaventuranza, de forma tal que vean por qué Mateo habla que es el sermón del monte, pero Lucas habla que es el sermón del llano, porque depende de donde tú estés. Si tú estás de arriba, es el sermón del llano, pero si estás abajo, es el sermón del monte. Entonces, podemos comprender de esa manera cuán importante es no tener un evangelio, tener 4, porque nos dan diferentes perspectivas de la misma experiencia, del mismo mensaje, de la misma revelación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Mire que mucho sale de Eliseo y de Elías. Sí, no, ya eso es interminable, ¿verdad? Yo creo, lo decía anoche precisamente en el culto nuestro en la Iglesia del Camino, que va a llegar el día en que a Dios le plazca llevarnos a su presencia. Pero ese día no vamos a poder decir que ya lo conocemos todo de las Sagradas Escrituras o de la revelación de Dios. Nos faltará muchísimo por conocer, pero todavía tenemos tiempo para seguir conociendo. Qué bueno. Hermana Noemí, ¿qué papel juega la mujer en estos tiempos, en esta cultura, en este siglo XXI, como le ha llamado nuestro hermano Samuel?
Esa es una pregunta que siempre me gusta que me hagan cuando estamos en diálogo, porque a través de las Sagradas Escrituras, desde el proceso de la creación con Adán y Eva, y especialmente coronado con el ministerio de Jesús en las Sagradas Escrituras, la mujer ha tomado un papel protagónico importantísimo en la exposición de la palabra y del Evangelio de Jesucristo. El mejor modelo que nosotros tenemos para nosotros entender que todavía el día de hoy el Señor sigue llamando, preparando y comisionando mujeres para proyectar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de redención, lo tenemos en el mismo ministerio de Jesús. Cada vez que el Señor se acercaba a pregonar su palabra, o cada vez que el Señor planificaba esos grandes discursos con sus discípulos, siempre de alguna manera el Señor tocaba el corazón de mujeres que necesitaban ser visitadas por el Señor, pero ser transformada, y ser sanada, ser liberada. Pero el Señor no solamente las liberaba, ni las sanaba, ni las transformaba, sino que seguían con el Señor, y el Señor las seguía preparando para que fueran parte de su ministerio y fueran parte de mujeres preparadas que conocieran bien lo que el mensaje de Jesucristo. Yo creo que desde los tiempos bíblicos el Señor ha estado llamando a las mujeres han tomado un papel importantísimo en la construcción del reino, especialmente el día de hoy contextualizando, ¿verdad?, esa experiencia con Jesús, las mujeres alrededor del ministerio de Jesús, contextualizándolo el día de hoy, nosotros podemos ver cómo muchas de nuestras denominaciones, no sé en el caso de ustedes, pero por ejemplo en Puerto Rico, la denominación que nosotros somos ministros ordenados, y otras denominaciones que tenemos en otras iglesias en Latinoamérica, han sido organizadas por mujeres. La iglesia nuestra, por ejemplo, llega a Puerto Rico como un esfuerzo de la Confraternidad de Mujeres de los Estados Unidos, que enviaron misioneros y sostuvieron esos misioneros para que ellos implantaran allí lo que hoy tenemos nosotros como iglesia. Y así muchísimas iglesias han sido formadas, han sido plantadas y son poderosísimas gracias no solamente al esfuerzo de las mujeres a través de la oración, sino a través de su liderato. Mujeres preparadas, mujeres que han estudiado las Sagradas Escrituras, que se han hecho buenas exégetas, buenas teólogas, buenas biblistas, que deben ser escuchadas y que han tenido grandes voces. Bueno, los grandes teólogos, tanto del siglo XV, del periodo, como muy bien indiqué, del periodo de Jesucristo, y sigue el siglo XV, y sigue creciendo a través de los siglos el ministerio de Jesús a través del cristianismo, siempre han tenido los grandes traductores de la Biblia, siempre han tenido mujeres a su lado, indicándonos a nosotros, el Señor, a través de ese liderato, que nosotros tenemos que seguir. Y en estos días, conversando en Orlando con un grupo de pastores, estábamos precisamente con un grupo de esposas de pastores, yo le decía a mi esposo, yo me siento feliz y yo me siento satisfecha porque veo aquí un grupo de pastores jóvenes con esposas que están preparadas ya, o muchas de ellas están preparándose para conocer mejor el texto bíblico, que tienen una pasión indescriptible por lo que hacen. Y le decía a mi esposo, me siento feliz porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Cuando nos toque a nosotros partir, el Señor sigue preparando otros grupos que vienen detrás de nuestra, como nosotros representamos otros grupos. Yo sé que todavía el día de hoy el Señor sigue y seguirá llamando a las mujeres, y a las mujeres aquí en El Salvador, ahora que tengo esta oportunidad de dirigirme a ellas, a las mujeres creyentes, les digo que manténganse firmes, manténganse fuertes, que se preparen, que estudien, que conozcan los idiomas de la Biblia, los idiomas bíblicos, que conozcan el mundo de la teología bíblica, y que
estudien cómo ha sido el perfil de las mujeres a través de los siglos, para que entiendan que con nosotros está el Señor. Amén. Y que nosotros tenemos un mensaje que proclamar y que llevar al pueblo de alguna manera. Yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido en mis últimos 45 años que nosotros tenemos de vida matrimonial. Que celebramos en estos días aquí en El Salvador. Vamos a celebrar aquí en El Salvador. Han sido 45 años, todos están en el ministerio. No hay un solo año que nosotros no lo tengamos. Bueno, en el noviazgo ya estábamos involucrados en el ministerio y en todo tiempo hemos trabajado los dos juntos. Tanto en el mundo de la iglesia, en la predicación del evangelio, en la enseñanza, en las traducciones bíblicas, ahora en el Oriente Medio, que el Señor me ha dado la oportunidad de enseñar en la universidad allá. El Señor de pronto me separa con la misma juventud de Belén, enseñando alrededor de mis jóvenes. Ellos mismos, a través del Señor, me ponen una carga nueva para comenzar a escribir literatura cristiana para la niñez del Oriente Medio. Amén. Y ya llevo 5 libros escritos sobre la teología bíblica alrededor de las parábolas. ¿Qué nos dice Jesús a través de esos mensajes de las parábolas que Él presentó a través de su ministerio? ¿Qué mensaje nos tiene que traer el Señor, especialmente en aquella parte del mundo, para la niñez y la juventud que necesita tanto de Cristo? El mensaje de paz, de justicia, de compasión, de misericordia, de amor. Todos esos mensajes que el Señor presenta en sus parábolas, yo las transmito a través de mis escritos para llevar esperanza a una población que necesita con urgencia de Cristo. Es decir, haciendo un resumen y respondiendo en un resumen a su pregunta, el Señor nos sigue llamando y preparando a todas las mujeres para hacer la diferencia en un mundo que necesita de Cristo. Muchas gracias, doctor Pagán. Quiero continuar con este tema. Lo considero sumamente importante en nuestro medio, en nuestra sociedad latinoamericana. Es importante tocar este tema. Recientemente, la semana pasada, se celebró el Día Internacional de la Mujer. A raíz de eso, su servidor dijo algo en la predicación de la palabra. Cristo dignificó a la mujer de una manera tan especial. El Señor Jesucristo fue tan noble, tan cariñoso con la parte femenina que integró su ministerio. Tenemos a María Magdalena, tenemos a aquella otra señora, las Marías, a Susana, vemos a las mujeres al pie de la cruz, vemos el cariño de Jesús por su madre, que le encarga a Juan el cuidado de su madre. Luego vemos que la primera persona humana a quien se le aparece el Cristo resucitado es a una mujer. Luego vemos en el aposento alto el día de Pentecostés que también habían mujeres, ¿no? Y creo que es importante que hagamos un pequeñito análisis o comentario sobre qué significa en las epístolas de Pablo: ya no hay hombre ni mujer. Mira, en un mundo de una cultura patriarcal, lo normal hubiese sido que en las narraciones bíblicas no se destacara la contribución de las mujeres. O sea, en un mundo patriarcal, lo importante es lo que hacen los hombres. Pero de pronto uno se encuentra en la Escritura que desde Génesis hasta Apocalipsis, las mujeres cumplen un rol protagónico. Nosotros tenemos en la Biblia matriarcas importantes, esposas de los patriarcas, profetisas, Hulda, por ejemplo. Nosotros tenemos en el ministerio de Jesús, ellas sostenían el ministerio económicamente de Jesús. En el ministerio de Pablo, ellas sostenían el ministerio de Pablo. O sea que por eso es que el apóstol habla de que en Cristo no hay varón y mujer, para que nosotros podamos tener un fundamento teológico y un fundamento bíblico para superar culturas que le dan protagonismo a un género versus el otro. No, en el Evangelio todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Según Génesis 1, Dios creó al hombre y la mujer en plural, hombre y mujer, los dos, a imagen del Señor. No es uno versus el otro. Y
Dios sigue llamándola el día de hoy. Y si Dios la llama, ¿qué hacemos nosotros los líderes cristianos? Pues reconocer que Dios es soberano y que nosotros afirmamos lo que el Señor hace. Amén. ¿Qué papel jugará o qué papel está jugando, digámoslo de esa manera, en tiempo presente, el pueblo de Israel en los acontecimientos finales? ¿Qué ha observado usted que está sucediendo en Israel? Yo fui a Israel la primera vez en 1980, cuando estaba culminando un doctorado. Fui allí por primera vez y en ese momento no había internet ni fax. En ese momento, en esa época, ya le escribí una carta a Noemí y le dije, a los 3 días de estar allí, un día nos vamos a mudar acá. Jovencitos, los dos. Con el paso del tiempo, luego de presidir una universidad y un seminario, fuimos a Israel a vivir. Fuimos por 1 año, luego 2, y 3, y 4, y 5, y 6. Y luego de un tiempo, ya cuando nos íbamos a regresar, me llaman y me ofrecen ser el decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Quiere decir que nosotros hemos ido muchas veces, pero hemos vivido allá. Y siempre que vivimos allá, descubrimos algo nuevo. Escribimos libros sobre David, por ejemplo, sobre Jesús de Nazaret, sobre la Biblia hebrea, pero escribíamos los libros en el entorno donde eso sucedía. En Belén, de donde viene David y vino Jesús, en la Galilea donde predicó. Entonces, eso nos ha dado la oportunidad de ver el pueblo de Israel no solamente como una nación número 150 en el panorama internacional de las Naciones Unidas, sino ver cómo el pueblo de Israel, la gente, ha contribuido de forma tal a la historia. Te voy a hacer algunas contribuciones. Primero, el concepto del monoteísmo ético. Eso proviene revelado. Algunas personas dicen que se relaciona con los profetas del siglo VIII, Isaías, Amós, Oseas, y sí, hubo algo así. Pero ya nosotros tenemos en las narraciones de Moisés la revelación de un Dios que reclama no solamente unicidad, que es uno nada más, sino reclama respuestas éticas, morales. Uno ve eso. Segundo, uno ve no solamente desde la perspectiva teológica, sino desde la perspectiva de las leyes. La contribución de Israel al mundo legal, del mundo contemporáneo, de la sociedad contemporánea, a través del decálogo. Uno ve la importancia de la familia. Las contribuciones no son pocas. Y esas contribuciones llegan a su punto máximo por el hecho de que a través del pueblo de Israel es que viene nada menos que Jesús de Nazaret, que encarna la voluntad de Dios y fue educado. A veces yo le digo a mis estudiantes, y digo en los programas de radio y televisión, especialmente en comunidades seculares, le digo, la única Biblia que leyó Jesús de Nazaret fue la Biblia hebrea, porque el Nuevo Testamento no estaba. No. Jesús de Nazaret nunca fue cristiano, porque eso vino después. Jesús fue un rabino judío. Entonces, que las contribuciones han sido históricas muy importantes. Entonces, Dios con el pueblo de Israel ha tenido un trato singular, porque preparó el camino para que pudiera llegar Jesús de Nazaret. Entonces, hay una serie de promesas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo que nosotros podemos ver y evaluar. Hay algunos colegas que enfatizan el asunto político, el asunto nacional, que tiene importancia para algunos foros. A mí me gusta destacar el elemento, por ejemplo, la importancia que el libro de Apocalipsis le da al pueblo de Israel, no como nación, sino como gente que contribuyó al desarrollo de la fe de manera óptima. Y una de las grandes enseñanzas, en el espíritu de tu pregunta, que tiene, ¿verdad?, que viene del pueblo de Israel, es que va a llegar, según el capítulo 13 y 14, va a llegar el momento que vamos a llegar a un juicio especial y vamos a llegar a un trono y va a haber testigos y va a haber 12 ancianos que se van a convertir en 24 y va a haber esos 24, 12 representan a los apóstoles y 12 representan a las 12 tribus. Entonces, de pronto, ese pueblo antiguo se convierte en testigo de lo que Dios es capaz de hacer con la historia. Y añado y digo,
el futuro del pueblo de Dios, el futuro de la iglesia de Cristo, no son guerras, desolaciones y desesperanzas. Eso existe porque la vida es así. El futuro nuestro y del pueblo de Dios son los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Amén. Entonces, ese sentido de esperanza viene a través de los profetas de Israel, viene a través de Isaías, que predica en un momento de dificultad óptima y le dice, bueno, la situación no está muy buena que digamos, pero Dios tiene un remanente fiel. Y Jesús de Nazaret, leyendo ese mensaje de Isaías de Jerusalén, dice, no, lo que pasa es que hay una manada pequeña, que al Padre le ha placido darles el reino. Desde esa perspectiva, el pueblo de Israel ha jugado un papel protagónico porque nos ha dado las herramientas y los textos pertinentes para nosotros vivir de pie en una sociedad que, por ejemplo, subestima la experiencia religiosa cristiana, en una sociedad donde subestima el valor de un testimonio, de que la gente sea fiel. Porque la gente es fiel o no fiel. A veces la gente me dice, uno es fiel a la iglesia, pero no es fiel en el trabajo. O uno es fiel en el matrimonio, pero no es fiel en la iglesia. Pero uno es fiel en el matrimonio, pero no es fiel a los amigos. La fidelidad no es parcial. Ajá. La fidelidad es un valor general. Por ejemplo, alguien que le diga a uno, este es un hombre tan y tan bueno, y él es casi fiel en el matrimonio. No, es fidelidad completa. Y de esa manera es que se presenta el texto donde la contribución mayor del pueblo de Israel a la historia es ser la cuna de este profeta, de este Mesías, de este enviado de Dios, que se le ocurre decir a la humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que se le ocurre decirle a la humanidad, yo soy la resurrección y la vida. Que se le ocurre decirle al mundo, yo soy el buen pastor. Todo lo que nosotros podamos decir de nosotros mismos no nos distingue de mucha gente. Yo soy un ingeniero y soy evangélico. ¿Cuántos ingenieros evangélicos debe haber en El Salvador? Alguien puede decir, yo soy ingeniero y soy pastor. ¿Cuántos pastores son ingenieros? Alguien puede decir, yo soy ingeniero y abogado y soy miembro de la iglesia. ¿Cuántos? Pero ¿quién puede decir, yo soy la resurrección y la vida? Sí. ¿O quién puede decir, yo soy la luz del mundo? Solamente Jesús de Nazaret. Solamente Jesucristo. Lastimosamente, mis queridos hermanos, el tiempo se nos agotó, me han estado haciendo señales de que el tiempo se nos ha terminado. Pero me voy a tomar un minuto más. Tengo un interés muy especial en que usted, hermano Samuel, y usted, hermana Noemí, le manden un saludo o un mensaje más bien de esperanza fundamentado en Cristo a esta nación. Pero, hermana Noemí. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta mañana, especialmente haber estado en contacto con esta comunidad de El Salvador. A todos ustedes les digo, creyentes y no creyentes, que hay esperanza para el pueblo. Si está en desesperanza, si está en aflicción, si está en depresión, si está saturado de preocupaciones, en esta hora yo quiero decirle que Jesús les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Y yo solamente añado después de esa palabra tan sabia que todas las personas que nos ven y que nos escuchan, creyentes o no creyentes, que van a la iglesia o que no van a la iglesia, les digo que se pongan de pie en el nombre del Señor y enfrenten la vida con autoridad, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos que nos han visitado en esta mañana. El doctor Samuel Pagán, él es decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, y su querida esposa, nuestra hermana doctora Noemí de Pagán. Muchas gracias, ha sido un lindo programa, hemos aprendido mucho. Creo que esto ha generado expectación en los diferentes cultos en los cuales ustedes van a estar. Con la Iglesia del Camino habrá un culto muy especial. Usted está cordialmente invitado, estimado televidente, para seguir disfrutando del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Una vez más, muchas gracias, bienvenidos a este país. Un país que lleva el nombre de Jesucristo, un país que necesita mucho a Jesús. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias. De veras, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Visionarios, y por supuesto, esperamos que nos sintonice en el próximo programa. Y no pierda de vista esto.
el hombre más pobre sobre la faz de la tierra es el hombre que no tiene a Dios en su corazón, ni metas y sueños por los cuales luchar, tomados de las manos del Señor. Que Dios les bendiga y hasta pronto.